Ahora vamos con Avatar, ciencia ficción o un recuerdo perdido de la humanidad. En el 2009 una película rompió todos los récords de taquilla. Avatar de James Cameron. La historia oficial dice que fue simplemente un éxito cinematográfico gracias a su tecnología 3D revolucionaria. Pero hay algo extraño. A pesar de haber sido la película más taquillera de la historia durante años, muchos críticos dicen que no dejó un impacto cultural duradero. Sin embargo, millones de personas experimentaron algo muy particular después de verla. Un fenómeno conocido como post-Avatar depresión. Personas que confesaban sentirse tristes porque el mundo de Pandora parecía más real que nuestro propio planeta. ¿Por qué una simple película de ciencia ficción provocaría ese tipo de reacción emocional? Algunos investigadores han planteado una hipótesis inquietante. ¿Y si Avatar no fuera solo una historia inventada? ¿Y si tocara alguna memoria profunda en el inconsciente colectivo humano? Piénsalo por un momento. En Avatar existe un planeta donde toda la naturaleza está conectada por una red energética viva. Los árboles, los animales y los seres inteligentes comparten una especie de campo electrobiológico. Los Na'vi pueden literalmente conectarse al planeta. ¿Ciencia ficción? Tal vez, pero curiosamente muchos pueblos antiguos hablan de algo muy parecido. Los hindúes lo llamaban prana, los chinos chi. Energía se hablaba energía vital en América, presente en la naturaleza. Incluso algunos científicos modernos investigan hoy campos electromagnéticos en los bosques y redes subterráneas de comunicación entre árboles. Pero la película plantea algo aún más inquietante. La humanidad en Avatar llega a Pandora con una fuerza extractiva. Corporaciones que destruyen la naturaleza para obtener recursos raros. Una civilización tecnológica que ha perdido su conexión con el mundo natural. ¿Es solo una metáfora ambiental o un reflejo de nuestra propia historia? Porque si observamos la historia humana vemos algo curioso. Civilizaciones antiguas como Egipto, India, Mesoamérica, Tiahuanaco, Angkor parecen haber tenido una relación profundamente simbólica y energética con la naturaleza. Sus templos estaban alineados con estrellas, sus ciudades con montañas sagradas, sus rituales con ciclos solares y terrestres. Algunos investigadores creen que las culturas antiguas no venían de la naturaleza no veían la naturaleza como algo que explorar, sino como algo con lo que sincronizarse. Exactamente como los Na'vi en Pandora. Pero hay otro elemento aún más extraño en la historia. Los humanos en Avatar controlan cuerpos biológicos llamados avatares, cuerpos creados artificialmente, que pueden ser pilotados por la conciencia humana. Un concepto que hace apenas unas décadas parecía pura fantasía, pero que hoy científicos ya experimentan con interfaces cerebro-máquina, prótesis controladas por pensamiento, realidad virtual inmersiva e incluso la posibilidad futura de transferir conciencia a sistemas artificiales.
surgió una pregunta incómoda. ¿Avatar está mostrando nuestro futuro o recordando algo de nuestro pasado? Algunos teóricos sugieren algo aún más radical, que tal vez los humanos no somos exactamente lo que creemos ser, que podríamos ser de alguna manera avatares biológicos, conciencias utilizando cuerpos físicos en un mundo material. Una idea que curiosamente aparece en muchas tradiciones antiguas, en el hinduismo, el budismo, el gnosticismo y algunas corrientes filosóficas. Pero hay otro detalle que pocos mencionan. En la historia de Avatar existe un conflicto entre dos formas de civilización. Una tecnológica, industrial y extractiva, y otra orgánica, energética y conectada con la naturaleza. Una lucha que parece repetirse una y otra vez en nuestra propia historia. Imperios que arrastran territorio, más bien arrasan territorio, bosques que desaparecen, culturas que se extinguen. Entonces la pregunta final es inevitable. ¿Es Avatar solo entretenimiento? ¿O es una especie de espejo simbólico de algo que la humanidad ha olvidado? Porque si esta historia toca algo tan profundo en millones de personas, quizás no sea solo fantasía. Quizás sea un recuerdo fragmentado de cómo alguna vez fue el mundo antes de que todo cambiara. Hay algo aquí que no encaja con la versión oficial. Ahora imagina que todo esto no fue un error histórico, sino algo deliberadamente ocultado. Lo que acabas de ver tiene implicaciones que casi nadie quiere explorar. No te vayas ahora, lo que sigue es clave. La siguiente pieza está apareciendo ahora mismo en una de las ventanas. Dale clic.